para que lea conmigo la palabra. Y vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Es una historia la cual nosotros hemos escuchado muchas veces, pero usted puede leer un texto, un versículo, un mero versículo, lo puede leer 1000 veces y esas 1000 veces Dios le puede dar un mensaje diferente a través de ese versículo, ¿cierto? Y el Señor va a hablar también a través de esto en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, el capítulo 16, para la gloria de Dios, vamos a leer del 1 al 13. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saulo lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abiad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestra vida. De verdad que a pesar de las lluvias y a pesar de, hemos decidido negarnos y abstenernos quizás de compartir con nuestra familia otras cosas, pero es porque hemos escogido el mejor lugar, ¿cierto? Porque hemos entendido que no hay mejor lugar que estar a los pies del Maestro. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea hablándonos, que sea nutriendo nuestra alma con su palabra y que sea dándonos esa palabra viva que Él quiere que nosotros recibamos en esta tarde. Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre Santo, necesitados de tu palabra, oh Dios de la gloria, reconociendo, Señor, que somos necesitados de ti, Señor. Hemos venido en esta tarde, Señor, a alimentar nuestra alma de tu palabra. Sabes bien, Padre Santo, que nuestra alma también requiere de ese alimento, de ese pan celestial que tú has puesto, Señor. Por eso yo te pido, Padre Santo, que unjas mis labios, que inspires a tu siervo, Señor Jesucristo, para que tu palabra sea fructificando en nuestros corazones, que sea, oh Dios, tu palabra rearguyendo, corrigiendo, enseñando, instruyendo nuestro corazón para ir rumbo a tu propósito, Padre Celestial. En tu nombre, Jesús de Nazaret, te lo pedimos, para la gloria y la honra de tu único y santo nombre, Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. El tema que el Señor me ha regalado para que compartamos, le titulé Lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios, ¿cierto? E incluso en la palabra del Señor lo saqué por este texto que el Señor tiene en su palabra. Y lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Y yo quiero empezar hablando de escoger. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, lo que hemos hecho en este momento. Y es que hemos escogido estar en este lugar, ¿cierto? Adorando y glorificando a aquel que se lo merece. Aquel que merece la dedicación de nuestra vida, de nuestro tiempo. Aquel que verdaderamente es digno de recibir todo lo mejor de nuestra vida. Y nosotros constantemente, continuamente, aún diariamente, tenemos que elegir, ¿cierto? A veces podemos elegir si me monto en este bus o me monto en el otro, ¿cierto? Si cojo este aguacate o cojo el que está podrido. Y nosotros siempre que elegimos algo, elegimos lo mejor. Aún cuando vamos a elegir la pareja, usted no va a elegir alguien que no le guste o una persona que no sea agradable, ¿cierto? Que quizás tenga, no sé, algo no agradable. Cuando nosotros vamos a escoger algo, ¿qué escogemos? Escogemos lo peor. Cuando vamos a comprar una camisa, ¿qué escogemos? Escogemos una camisa rota. ¿Cierto que no? Cuando vamos a comprar algo nosotros o vamos a adquirir algo, nosotros buscamos obtener lo mejor, ¿cierto? Buscamos obtener lo mejor. Pero los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Son unos pensamientos extraordinarios. Porque a través de esos pensamientos es que nosotros hoy tenemos pensamientos, ¿cierto? Un día Él pensó en crear al hombre y hoy, gracias a Él, estamos aquí en este momento. Así que nosotros diariamente debemos de elegir. Y nosotros siempre buscamos elegir lo mejor, elegir lo agradable. Pero el Señor ha escogido eso vil y eso menospreciado para avergonzar a los sabios. Quizás nosotros no calificábamos para muchos, pero tenemos un privilegio muy grande y es que Dios nos ha escogido a nosotros. Y eso no es cualquier palabra, porque una cosa es que digamos, por ejemplo, que en una empresa donde, bueno, por ejemplo en las empresas públicas, que es una empresa donde muchas personas anhelan estar, porque eso le brinda a las personas muy buena economía y buena estabilidad. Ellos cuando son convocados por esas empresas, ellos se sienten tan felices que hasta están a punto de brincar en un solo pie por eso. Pero nosotros no hemos sido escogidos por una empresa o una compañía que en un momento tendrá su final, como todas las cosas materiales, sino que hemos sido llamados por el eterno y único sabio Dios. Hemos sido llamados y elegidos por Él. Por eso leíamos este texto y la palabra del Señor nos contaba la historia cuando Samuel iba a ungir al rey de Israel. Nos cuenta la Biblia en versículos anteriores que el pueblo de Israel estaba cansado de que Dios gobernara, que Dios los gobernara a ellos y que Dios fuera su rey. Y le dijeron a Samuel que querían un rey. Entonces la palabra del Señor nos cuenta que después que Saúl hizo lo malo ante los ojos del Señor, el Señor se buscó de alguien para que ocupase ese lugar. Y nos habla la palabra del Señor que cuando Samuel fue a ungir el rey, el nuevo rey de Israel, fue a la casa de aquel hombre llamado Isaí. Y esa es una historia que ya conocemos. Pero yo quiero resaltar, y es que cuando él va a la casa de Isaí, sabemos que Isaí tenía muchos hijos. Dice la palabra de Dios que Isaí le mostró 7 hijos, y la impresión de Samuel cuando fue entrando a la casa de Isaí fue mirar a un hombre y decir, ya lo encontré. Porque miraba a un hombre quizás con muchas cualidades,
Quizás para los ojos de Samuel era apto para ese cargo. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor le dijo, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante, ¿de qué? De sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces el Señor no escogió a ese. Y después pasaron y fueron pasando sus hijos. Y Samuel le pregunta, pero esos son solamente esos son todos sus hijos. Y Isaí le dice, no, hay uno que está cuidando las ovejas. Está por allá, él huele a oveja. Debe estar allá, huele a oveja. Es mi hijo menor. Y el hijo menor incluso no lo habían invitado al sacrificio. Ese joven estaba por allá cuidando ovejas. Pero Dios tenía un propósito con ese muchacho. Era desechado, incluso fue menospreciado por su padre. Porque su padre creyó que sus otros hermanos eran más aptos para ese cargo que Dios había designado para uno de sus hijos. E incluso ya, o sea, David fue la última, el último recurso para su padre. Porque al ver que todos sus hijos ya habían pasado por Samuel y él había dicho que no, pues David fue el último recurso para su padre. Pero el Señor quería ese último recurso para ponerlo en un lugar alto. Entonces miremos lo que hace el Señor, mis hermanos. Y es que escoge eso vil y eso menospreciado para avergonzar a los sabios. Eso que para muchos no sirve. Y ahorita yo pensando en qué es lo vil, cuando nosotros hablamos de lo vil, hablamos de aquello que no tiene utilidad alguna. Aquello que no tiene, o sea, que para nosotros no vale nada, que para nosotros no tiene un precio. Y lo menospreciado es muy similar, porque incluso la palabra dice menospreciado, o sea, que tiene un valor, un precio muy bajo, menor, menospreciado, e incluso llega a no tener un valor para nosotros cuando menospreciamos algo. Entonces la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. De eso vil y eso menospreciado. Y en San Juan, en el capítulo 15, el versículo 16, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 15, versículo 16, la palabra del Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces miremos lo que dicen mis hermanos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que el Señor nos ha elegido a nosotros. Y yo creo que al escuchar eso nosotros debemos sentirnos más, o sea, exageradamente privilegiados. Porque nosotros no éramos dignos. Porque nosotros no éramos merecedores. ¿O quién era merecedor para que el Señor lo escogiera? Cierto, que levante la mano, ninguno se atrevería a levantarla. Porque nosotros no éramos aptos. Porque nosotros no éramos dignos de ser elegidos por Él. Pero Él en su bondad y en su misericordia nos señaló a nosotros. Y no fue hace 2 años quizás de que usted se convirtió. No fue quizás hace 10 años, 20 años cuando usted se bautizó. Dios nos señaló aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. Ya nos tenía señalados el Señor. Ya nos tenía predestinados con un propósito extraordinario. Para hacer por eso dice la palabra del Señor que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire lo que dice en lo que anteriormente dije, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros debemos sentirnos, mis hermanos, privilegiados y valorar esa posición a la cual Dios nos ha regalado a nosotros.
que nos ha escogido para ser herederos, para ser sus hijos, para ser sus siervos. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Lo vil y lo menospreciado ha escogido Él. ¿Qué manera para mí, pues? La manera de Dios es tan extraordinaria, tan especial, que para a mí, yo como humano, para mí es extraña. Porque, yo, como hablaba al comenzar, nosotros humanamente escogemos las mejores cosas. Pero yo digo, uy, Dios, escogerlo, eso que no tiene utilidad, eso que la gente desecha. Porque quizás a muchos de los que estamos aquí, Dios nos sacó de la drogadicción. Otros estaban quizás al borde de la muerte. Otros quizás no le veían el valor, ese sentido a la vida. Otros quizás llegaron a unos momentos tan difíciles que no encontraban una solución, ¿cierto? No encontraban un refugio. Pero el Rey de la Gloria se nos apareció. Y en ese momento Él cambió el rumbo y la dirección de nuestra vida. En ese momento Él nos dio una salida y nos mostró el camino que conduce al cielo. ¿Cuál es ese camino que conduce al cielo? Jesucristo. ¿A través de qué nos conduce? De su evangelio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y hay un personaje, hay muchos personajes en la Biblia, porque la Biblia, las personas que nos cuentan, nosotros hasta pensamos, Dios, ¿cómo va a escoger a esta persona? Imagínense, Moisés, ¿cómo hablaba? Tartamudo. Moisés era un tartamudo y el Señor lo escogió para libertar a Israel. Imagínense. Y habían otras personas quizás con más potencial. Habían otras personas con más capacidades. Pero así le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios, escoger eso vil y eso menospreciado. Por eso, si quizás en este momento desde el Zoom nos ve un amigo, yo quiero decirle a usted, mi amigo, que de lo vil y lo menospreciado ha escogido el Señor y que Él también quiere escogerlo a usted para ser un instrumento útil en sus manos y brindarle su salvación. Entonces miramos que Moisés era tartamudo y el Señor lo escogió a él. Miramos varios personajes y en este momento yo quiero hablarles a ustedes de un personaje muy conocido y es Saulo de Tarso. Y quiero que leamos en el libro de los Hechos, el versículo 7, capítulo 7, perdón, el verso 57, la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten privilegiados por haber sido escogidos por Dios? Amén. Es un privilegio muy grande, ¿cierto? Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Dice la palabra en el versículo 57, dice, entonces ellos dando grandes voces, espere yo miro, Hechos capítulo 7, 57, sí. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron aún contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces miremos lo que dice el verso 58. Y nos dice que cuando apedrearon este siervo de Dios por causa del evangelio, había un joven llamado Saulo de Tarso ahí presente. Y nos dice la palabra del Señor que las ropas de este siervo de Dios se las tiraron a los pies de ese joven llamado Saulo de Tarso, el cual la palabra también nos dice en el capítulo 8,
que se encuentra ahí cerquita de donde estábamos leyendo, y dice, y Saulo en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y mire lo que hacía Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces miramos este hombre y era un hombre que perseguía la iglesia del Señor. Y cuando él persigue la iglesia del Señor, él persigue también a Cristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Por eso también la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y esa iglesia quiénes somos? Nosotros, aquellos que hemos sido lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces lo que pasó con Saulo, que este hombre, o sea, para los ojos de las personas era un hombre sanguinario, un hombre sin piedad, que quería exterminar el pueblo del Señor. Arrestaba a los hermanos, se metía a sus casas y aún se llevaba los hermanos para las cárceles. Y vaya sorpresa lo que sucede, porque hubieron muchos hermanos que fueron testigos y quizás lograron ver cómo Saulo llegaba y se llevaba los hermanos de las casas. Y pasó algo extraordinario, y es que Dios tenía un plan con Saulo de Tarso. O sea que con este hombre sanguinario, Dios tenía un plan extraordinario. Por eso dice la palabra del Señor que Dios le salió al encuentro a él cuando él tenía conspiraciones contra su iglesia. Los pensamientos de Saulo eran ir a perseguir la iglesia. Ya estaba pidiendo incluso esas autorizaciones para poder ir a aquel lugar. Y la palabra del Señor nos dice que cuando él iba rumbo a aquel lugar, no con unos pensamientos muy agradables, el Señor le salió al encuentro y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento él tuvo un encuentro personal con el Señor, así como un día nosotros lo tuvimos. Fue de diferentes maneras, ¿cierto? Porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas muchas veces y de diferentes formas. Pero en ese momento que tuvimos ese encuentro personal con Él, nosotros no fuimos los mismos. Y quizás así como Saulo de Tarso, nuestros pensamientos no eran los más agradables. Nuestras intenciones no eran las mejores. Pero hoy Dios nos quiere recordar que nosotros hemos sido elegidos por Él. Que nosotros hemos sido señalados, apartados para Él. Para que nosotros llevemos esa buena noticia de salvación. Que tengamos siempre presente que de eso vil y menospreciado el Señor ha escogido. Por eso, mi hermano, si usted quizás se llega a encontrar con una persona que tiene un mal olor, que tiene mala presencia, que quizás tiene comportamientos muy extraños, esa persona quizás para la sociedad no califica, pero para Dios sí califica. Para Dios sí es apto para ser llamado, para Dios sí es apto para ser redimido. Para Dios sí es apto para ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso esas personas que usted mira en la calle, esas personas que todo mundo, quizás usted a veces ve cuando las desechan, cuando les dice váyase de aquí, no es grata su presencia. Así como quizás a muchos de nosotros nos llegaron a decir, porque a mí me llegaron a decir también así. Usted huele feo, su presencia no es agradable aquí, váyase. Y cerraban esas puertas. Para la sociedad, esas personas que no son aptas, que no son gratas su presencia, quizás porque no tienen bienes, quizás porque no tienen dinero, o quizás porque no tienen ni aún un techo y la sociedad los desecha. Esas personas son ese instrumento, son ese material con el que Dios quiere trabajar.
Por eso no podemos olvidar nosotros nunca de dónde hemos venido, de a dónde Dios nos ha sacado a nosotros. ¿En qué condición estábamos nosotros cuando Jesús extendió su mano bendita? Cuando desnudó su brazo y metió su brazo santo a ese lodazal donde estábamos y nos sacó. Así como Él lo hizo con nosotros, Él puede hacerlo con su hijo, con su hija, con su papá, con su hermano, porque a Dios nada le queda grande. Si Él nos redimió a nosotros, Él también puede hacerlo con nuestra familia. Si Él nos redimió a nosotros, Él también puede hacerlo con Belén Aguas Frías, con Belén Las Violetas. Porque hemos sido escogidos, elegidos y redimidos para que a través de nosotros sean llamadas esas personas que van a acceder a esta salvación gloriosa que el Señor nos ha compartido a nosotros. Saulo llegó en ese momento y el Señor le salió al encuentro cuando él menos lo esperaba. Él iba en su caballo y él pensaba, voy a acabar con estos cristianos. Y me imagino esa dureza de ese corazón enceguecido y esa arrogancia que había en su corazón. Pero el Señor sale a su encuentro cuando él menos lo esperaba, así como nos salió a nosotros, ¿cierto? Un día menos pensado, el día que menos lo esperábamos, resultamos llorando, entregándole nuestra vida a Cristo en aquel humilde lugar donde en ese momento pudimos sentir esa presencia extraordinaria que nos hizo estremecer, esa presencia extraordinaria que hoy también podemos disfrutar de ella, ¿cierto? Yo no sé si usted puede sentir la presencia del Señor, pero esa presencia extraordinaria que desde que la sentimos, nos sentimos tan especiales que yo recuerdo cuando yo sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Y yo fui a la iglesia con mi madre y yo no conocía al Señor, yo lo distinguía por lo que me decían mis padres de Él. Pero recuerdo que cuando yo fui a la iglesia, yo sentía como un escalofrío, así como el que hemos sentido muchas veces. Y yo le decía, ma, yo siento algo todo extraño, todo especial. Pero yo quiero seguir sintiendo esto, porque esa presencia que se siente es una presencia tan hermosa, tan especial, que cuando la saboreamos, que cuando nosotros la contemplamos, queremos sentir esa presencia por el resto de nuestra vida. Queremos sentir esa presencia donde quiera que vayamos. No sé si usted piensa lo mismo que yo, pero esa presencia es el deleite más grande que nosotros podemos sentir. Por eso dice esa alabanza, exquisita presencia, presencia de Dios. Es una presencia exquisita, que desde que nosotros la probamos, de verdad que nos amañamos, ¿cierto? Por eso estamos aquí también, porque es una presencia tan exquisita. Así que el Señor nos escogió, ¿cierto? ¿Usted está contento porque el Señor lo escogió? ¿Cuántos están contentos porque el Señor lo escogió? Mis hermanos, es algo de verdad. Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted. O sea, en serio, es algo tan extraordinario que Dios lo escoja a uno. Que Dios diga, vea, Samuel. Que Dios diga, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano. Es algo especial. Si estamos aquí es porque Dios nos escogió. Si estamos aquí es porque Dios nos trajo. Por lo cual es un motivo de gratitud para con Él. Porque si algo hacemos es por su gracia, por su misericordia. Y hemos sido escogidos por gracia, por ese regalo inmerecido. ¿Cierto? Al nombre de Jesús sea toda la gloria. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús, ¿cierto? Y por toda la eternidad nosotros vamos a dar gloria a Dios. Por eso nosotros no podemos cesar de darle gloria a Dios, ¿cierto? Porque por toda la eternidad vamos a darle gloria a aquel que ha transformado nuestra vida.
Entonces, estábamos hablando, mis hermanos, de Saulo, ¿cierto? Cuando se encuentra con el Señor. Y la palabra del Señor nos cuenta que cuando el Señor le sale al encuentro, el Señor ya le cambia los planes a Saulo, ¿cierto? Y pasa algo tan especial que mire ahora lo de este Saulo, los hermanos que le temían a Saulo, o sea, no le temían a Saulo, pero Saulo los perseguía. Mire lo que pasa ahora, miremos en el capítulo 9, el versículo 20, miremos lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Quién? Saulo. ¿Quién era ese Saulo que estábamos leyendo anteriormente? Perseguidor, asesino, ¿cierto? Pero mire lo que pasó con este hombre. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces mire lo que pasaba con Saulo. Imagínese. Los hermanos decían, y este no era el que perseguía, y este no fue el que se llevó la hermanita. Pero era ese hombre que había sido escogido por Dios. Los hermanos estaban atónitos. Es por eso que nosotros debemos tener presentes, y el Señor nos recuerda en esta tarde, que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Si quizás usted ve que su familia va de mal en peor, aún he escuchado hermanos que tienen familiares y dicen, no, ese muchacho ya no tiene remedio. Ah, no, mi esposo es muy borracho, ese no. No, y aún nadie se atreven a decir que que uno no le hable del evangelio. Pero es porque se han olvidado que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Si quizás en su casa su esposo es un tomatrago, si quizás sus hijos son drogadictos, no califique su familia por eso. Mírela con los ojos de Dios y mírelos como ese escenario, como ese material con el que Dios es poderoso para trabajar, con el que Dios es poderoso para moldear. Nosotros estamos rodeados de muchas personas que son ese material, ese escenario con el que Dios se quiere glorificar. Eso vil y eso menospreciado. Y nosotros, como elegidos de Dios, debemos de ir por ellos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer Primera de Corintios, la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 27. El que lo encuentre primero puede dar gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. ¿Cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces miremos esto, mis hermanos. Si no fuese porque Él hubiese escogido lo vil y lo menospreciado, me atrevería a decir, y perdóneme por ser tan atrevido, pero de estas sillas estuvieran vacías. Porque el Señor en su gracia nos miró a nosotros. Porque el Señor en su gracia nos escogió a nosotros. Nos ha elegido. Y nosotros debemos valorar esta posición que el Señor nos ha dado. Al ser elegidos por Dios, debemos estar absolutamente agradecidos con Él.
por habernos escogido con un propósito. ¿Sabe para qué propósito? Para alabanza de su gloria, para honrar su nombre con nuestras vidas, para darle lo mejor de nuestra vida. Hemos sido escogidos por el Señor. Y ya para terminar, vamos a leer en Tito, en el capítulo 2, el versículo 11, la palabra del Señor Jesús. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Diga ese nombre más fuerte: Jesucristo, nombre sobre todo nombre, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Óigalo bien, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. O sea que Él nos ha escogido para ser parte de ese pueblo, para ese pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y yo quiero invitarle a usted, mi hermano, para que se ponga en pie. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y yo no sé si usted está agradecido con Dios por ser escogido, pero el Señor hoy quiere recordárnoslo una vez más. Y recordarnos también que estamos rodeados de ese material que Dios quiere moldear, con el que Dios quiere trabajar. Cuando usted vaya y le hable a alguien del Evangelio, y quizás usted mira cómo él se expresa y usted ve que su corazón está inclinado al mundo. Así un día estuvimos nosotros. No lo mire como, nunca piense cuando le hable del Evangelio a alguien que usted está perdiendo el tiempo. Jamás usted va a perder el tiempo predicando. Antes, cuando usted predica, usted está implantando una palabra poderosísima, que es poderosa para transformar y cambiar la mente del hombre. Cuando usted le hable a alguien de Jesús, debe tener esa fe y esa seguridad de que ese ser supremo, quien lo ha enviado a usted a llevar ese mensaje, es poderoso para trabajar en ese corazón, en esa vida. Cuando usted ore por su esposo, por su esposa, por sus hijos, tenga presente que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y eso es algo que debemos tener siempre presente. Y de eso vil fuimos un día, mas ahora somos un linaje escogido. Mas ahora somos reyes y sacerdotes, por gracia, por misericordia, por su bondad infinita, por su amor incondicional. Qué bueno decirle al Señor gracias. Y qué bueno que cantemos esa canción: escogido fui de Dios en el amado.